Muy bienvenidos una semana más al Punto de Vista. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco extraño que muy poca gente tiene. Vamos a hablar sobre el trastorno de la evitación de la ingesta de alimentos y vamos a explorar lo que son las barreras hacia una alimentación saludable. El trastorno de la evitación de la ingesta de alimentos, conocido también como el TIA, es una condición psicológica que afecta la relación de una persona con la comida y en particular su capacidad para consumir ciertos alimentos debido a diversas razones como adversiones sensoriales, texturas específicas o disgustos intensos hacia ciertos sabores. A diferencia de otros trastornos alimentarios como la anorexia nerviosa o la bulimia, el TIA no está motivado por la preocupación por la imagen corporal o la obsesión con el peso. En cambio, se centra en las dificultades experimentadas al enfrentarse a ciertos aspectos sensoriales de los alimentos. Las personas con TIA pueden experimentar aversiones extremas hacia ciertas texturas, olores y sabores, lo que resulta en una dieta altamente restrictiva y a menudo muy poco nutritiva. Las causas pues pueden ser diversas y multifacéticas, ¿no? Se ha observado que hay factores genéticos, hay experiencias traumáticas relacionadas con la alimentación o problemas de procesamiento sensorial que pueden contribuir al desarrollo de este trastorno. También la ansiedad y el estrés pueden desempeñar un papel significativo exacerbando las adversiones alimentarias. ¿Qué síntomas hay con el TIA? Que pueden variar, ¿no? Pero comúnmente incluyen una marcada falta de interés por probar alimentos, rechazo persistente de ciertos grupos de alimentos y una dieta altamente limitada en términos de variedad nutricional. A menudo, pues estas personas pueden mostrar resistencia y ansiedad significativa al enfrentarse a situaciones que involucren alimentos que les resulten desagradables. Un diagnóstico preciso de TIA pues implica lo que es una evaluación de un profesional de la salud especializado en trastornos alimentarios, porque el tratamiento generalmente implica un enfoque multidisciplinario que puede incluir a médicos, nutricionistas y psicólogos. El objetivo principal para expandir gradualmente la variedad de alimentos que la persona está dispuesta a consumir, abordar las ansiedades relacionadas con la alimentación y garantizar pues, lo que es una nutrición adecuada. Es muy importante que las personas, vamos a darle visibilidad a un caso específico aquí en el programa que sufre una persona TIA, pero si se pilla a tiempo, pues con ayuda profesional se puede abordar lo que es de una manera efectiva, ¿no? Como siempre, por ejemplo, con una terapia cognitivo-conductual y una terapia de exposición, que son enfoques comunes utilizados para ayudar a las personas a superar las barreras que enfrentan al introducir nuevos alimentos en su dieta. En conclusión, el trastorno de la evitación de la ingesta de alimentos es una condición que puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes lo experimentan, y reconocer los síntomas, buscar ayuda profesional y seguir un enfoque terapéutico adecuado son pasos cruciales para superar este trastorno y avanzar hacia una relación más saludable con el tema de la alimentación. Pues es un tema que no tiene muchísima visibilidad, y para darle visibilidad tenemos a varias personas aquí en el programa que los estamos viendo ahora mismo en pantalla. Tenemos a el señor Geray, que es un habitual a partir de hoy de nuestro punto de vista. Bienvenido, Geray. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros y compartir Nosotros un igual, punto nuevo. encantados también de tenerte aquí con nosotros. Y la princesa, ¿no? La princesa que tiene ese problema, que es Virgi, que no mostramos su cara por privacidad. Bienvenida, Virgi. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí en el punto de vista y ahora comenzaremos a hablar. Ahora vamos a comenzar a hablar y vamos directamente pues con el tema, ¿no? Vamos a ir contigo, Virgi, en primer lugar. ¿Por qué tú sufres este problema? Y me gustaría saber
¿Cuál es el factor sorpresa de tu problema? Pues buena pregunta, pero es muy difícil de contestar, porque ahí me tengo que remontar a cuando yo era pequeña, porque yo este trastorno no lo tengo desde la adultez, lo tengo desde que era pequeña. Soy la tercera de 4 hermanos y Ujú. cuando nació mi hermano pequeño, siempre lo achacaron a que le había cogido celos a mi hermano y por eso había dejado de comer. También mi casa es desestructurada, entonces es más complicado todavía. Y yo creo que si era para llamar la atención, sería para que no hubieran problemas en la casa, porque había muchas discusiones y a la hora de comer. Y yo vomitaba la comida y lo tapaba. Me dan asco las texturas, los tactos. De hecho, una amiga mía se hinchó de reír una vez porque cuidaba yo a sus niñas y a la hora de hacerle el sándwich, yo me la apañaba para cogerlo con un cuchillo y un tenedor, lo Ujú. que es el fiambre, para ponerlo en el pan. Yo ni siquiera, ahora soy capaz de tocar más cosas y de probar alguna que otra cosa más, pero me cuesta muchísimo trabajo. Esto me ha conllevado mucho cansancio, yo estoy siempre agotadísima porque como solo una vez al día y un día como pan con aceite, otro día a lo mejor como churros, patatas fritas y frutos secos. No como nada de carne, ni de verdura, ni legumbre, ni fruta, bebo batido, refresco de Fanta, pero poco más. Y esto te ocurre desde que eras pequeña por una envidia, ¿no? Podríamos decir, como estabas diciendo, ¿te sientes identificada con lo que hemos dicho en la introducción? Sí, es totalmente invisible este trastorno. De hecho, yo estoy conociendo que se llama TIA porque tú has investigado y me Sí, has ya. dicho cómo se llama. Ujú. Lo que me dicen es que tengo fobia a los alimentos. Bueno, directamente es lo que se ha dicho en la introducción. Entonces, dentro de esa fobia alimentaria, te has sentido identificada con muchas cosas de las que he dicho, ¿no? En primer lugar, has dicho que también eres una persona que tu familia era desestructurada, ¿no? Y el problema que había era como una especie de envidia, ¿no? A raíz de lo que es a nivel familiar con tu hermano, pero no se te... O sea, no te arreglaron tu familia, por muy desestructurada que estuviera, no Me te... llevaron a médicos 1001 vez. Mi madre me llevaba cada 2 por 3 del centro de salud, al hospital. Y lo que decían era que ya comería, que le había cogido celo a mi hermano, cosa que era totalmente mentira. En todo caso, yo cerraba el pico cuando había una bronca en casa, que de hecho tengo colon irritable Sí. por estos temas también. Y nada, lo que te comentaba antes, yo siempre estoy muy cansada al comer solo una vez al día. Pero tu alimentación únicamente a qué es basada, podríamos decir. Solamente a patatas fritas, a frutos secos. Sí, frutos secos, patatas fritas, pan con aceite y churros. No soy capaz de probar nada porque me pongo muchísimo muy nerviosa, me entra muchísima ansiedad, incluso llego a llorar. En cuestión de temas alimentarios, como decías, con esa limitación, ¿no? ¿Nunca te has atrevido a probar alguna cosa nueva? Pues mira, yo de pequeña lo que comía era tortas de aceite. Después pasé y bueno, llegó un momento que yo la escondía y no comía, porque estaba ya hartita de comer siempre lo mismo. Después pasé
cuando ya me eché pareja, a comer patatas fritas. Pero al principio las hacía muy finitas, para que fueran crujientitas. Ujú. Y, lo último que he probado fue hace poco un de esto de Navidad, ¿cómo se llama? Un mantecado. Un mantecado. La primera vez que lo has probado. Sí, ¿Y te gustó? ¿Qué sentiste? sí, me ha gustado. O sea, Me ha ya gustado. eres fiel a la Navidad. No, 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 no. Geray. Bueno, pues nuevamente estamos viendo aquí pues un caso pues bastante especial, ¿no? Como podemos observar, una persona que se alimente de básicamente de estas tres, cuatro cosas, pues parece increíble, ¿no? Y que no le demos visibilidad o no se le dé la visibilidad o no podamos entender que esto sucede, pues es una parte primordial, ¿no? Porque en este caso, Virgi, tú decías que solo te alimentas de eso, nada más. El probar texturas, el probar cosas, ¿qué te impide dar ese paso? Sí, Diste el paso de decir, bueno, voy a probar el mantecado, lo probaste y efectivamente bueno, nos has dicho que te gustó. Entonces, por esa dinámica de ir probando cosas, aunque sea muy poco a poco, aunque sea una vez, dos veces al mes, ¿qué te impide no continuar esa dinámica? pues mira, es contradictorio. Yo tengo miedo a Ujú. vomitar, a que no me guste. Y hay una amiga que está estudiando psicología, que ahora nos vamos a reír un rato, y me ha dicho que pruebe las cosas chupándolas, ¿vale? Mira, curioso, chupándola. Curioso, sí, sí. Nos podemos ir por otras ramas. ¿Qué has Pero bueno, chupado? Sí, no, sí. yo ¿Qué, no, qué no. has chupado? A mí me interesaría saber qué has chupado. Pues no, no he chupado nada. Me lo acaba de decir hace muy poquitos días, y que a poco me vaya metiendo la comida en la boca y que me la saque, para que vaya cogiendo lo que son los sabores y las texturas, porque yo no estoy acostumbrada. Yo estoy acostumbrada a la textura de los churros, del pan y de las patatas fritas. Ya, A eso pero estoy yo acostumbrada. habrá algunas Como texturas que sean ¿eh? similares, quiero decir, ¿no? No lo sé, tampoco me he puesto a investigar, la verdad. Pero, a ver, yo en este caso investigaría un poco en ese sentido, ¿no? Porque yo no sé si sientes alguna curiosidad en probar algún alimento que te llame así un poquito la atención. Sí, me llama la atención el pollo asado, porque tengo la sensación de que como el olor me gusta mucho, pues que me va a gustar, pero me da mucho miedo dar el paso porque pienso que no me va a gustar, que me va a entrar la ansiedad que tengo y que no, y que voy a vomitar. Sí, pero en este caso, con el polvorón, te sucedería lo mismo, ¿no? Por la cara, es que fue por la cara. Ujú. Lo vi, te dije, pues lo voy a probar. Probé un poquito chico, otro poquito chico y a poco por final me lo comí. Y quisiera comentaros una cosita que me pasó en Seguridad Social, porque yo llevo tratada supuestamente por ansiedad y depresión hace muchísimos años, pero yo cuando conté mi problema por primera vez abiertamente, de forma más a un profesional, a una psiquiatra, se rió de mí a carcajada limpia, porque me decía que yo solo comía chuchería, que jajaja y jajaja, y vamos, yo me quedé atónita Ujú. y no pienso que me estén tratando de forma correcta, ni estoy diagnosticada de forma correcta. Haber un profesional que se ría de ti en tu cara directamente, pues me parece un poco increíble, ¿no? Que estás
porque tienes un problema alimentario en el cual no puedes comer, no porque no te dé la gana, sino porque tienes una fobia a los alimentos, en vez de ayudarte se ríe, porque comes chucherías o comes patatas fritas Y y vamos, que le caían las lágrimas de la risa, que no estoy de broma, ¿eh? Soy andaluza, solemos ser exagerados los andaluces, pero que te juro que se le caían las lágrimas de risa. Yo me quedé topilla porque no me lo esperaba, pero tampoco me llamó demasiado, me quedé atontada. Y después se lo conté a mi pareja y me bueno, dijo que que para como quedarse es tontada. es que me quedé súper pillada. Imagínate que tú cuentas un problema muy gordo tuyo, te abre, lo cuenta y se ríen de ti en tu cara. ¿Cómo te quedarías tú? Muerto directamente, pero ¿cómo puede ser la seguridad en este caso tan cruel, ¿no? Yeray, ¿alguna explicación? Bueno, pues nuevamente nos encontramos, Rubén, como bien sabes, con casos que siempre derivan a lo mismo, ¿no? A un maltratamiento o una dejadez o falta de lo que quieras llamar, ¿no? De los medios que tú quieras ponerle de nuestra sanidad, ¿no? Porque es súper vergonzoso en este caso de que una persona que casi casi no entiende lo que le está pasando porque convive con ello desde que nació prácticamente o desde siempre respecto a esta fobia o a esta cosa que tiene con la comida que ni se explica ella y va a un profesional o a un doctor, doctora pidiendo ayuda y que le actúen así de esta manera es denigrable, ¿no? O sea, una cosa es que digas, bueno, paremos a ver o vayamos más despacio o quieras probar un poco más, ¿no? La seriedad o el problema que pueda tener esta persona, perdón. Otra cosa es que ya directamente te rías ante esa persona, ¿no? O sea, es muy vergonzoso. Hombre, Nuevamente, es que directamente yo veo un maltrato hacia una persona. sí, En sí, este sin caso, duda. Virgi no deja de ser un número para la seguridad social, en este caso, porque tiene un trastorno en el cual lo tiene detectado y demás, y no se está haciendo nada con ella. Lo único que podemos hacer desde aquí es dar esa visibilidad. De hecho, esa misma doctora me mandó a una supuesta especialista y te estoy hablando de hace 8, 10, 12 años. Y yo he pedido ayuda, ya no mis padres que me llevaran de chica, que yo rechazaba hasta el pecho. Me contaba mi madre, que paz descanse, que es que no es, yo siempre he sido muy delgada, mido 1,53 y pesaba 42 kilos, 43, como máximo 49. Y ahora por otros motivos de salud, pues he cogido casi 20 kilos por medicación, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Y me veo mi físico distorsionado. Ahora lo Hombre, tu reconozco. físico en este momento Tengo está distorsionado. Eso hay que decirlo. Es broma, perdón. Tienes una Bueno, distorsión en este momento. Pero volviendo a lo que es la realidad fuera de lo que son las bromas, bueno, echarle vamos a ver, humor, porque si no, claro, hay que echarle un poco de humor a las cosas, no hay que ser tampoco de esta forma, ¿no? Y más con una persona que tiene ansiedad y depresión, pues una pequeña sonrisa no viene nunca mal, ¿no? no, Eh, a raíz de tu alimentación, aparte de la medicación, que todos sabemos que retienen líquidos, ¿no? Y bueno, dependiendo de la medicación, naturalmente, si son antidepresivos o si son antipsicóticos y cosas así, que tienden a engordar directamente por el problema de los componentes que tienen, ¿no? Son unos efectos secundarios que tienen estos medicamentos. Bajo la influencia de esa ansiedad, esa depresión, ¿tiene algo que ver, por ejemplo,
el tema de tu comida, aunque lo hayas tenido desde pequeña? No, mis problemas de ansiedad y depresión no tienen ahora mismo nada que ver con el tema de la comida. De hecho, para mí es la última preocupación que tengo ahora mismo. Ujú. Y la gente me ve muy bien, porque claro, de pasar de 49 kilos como máximo a 67,5, físicamente se me ve muy bien, pero yo Claro. estoy cansada, estoy agotada, Hombre, es es que que solo como una día. es muy difícil, ¿no? Comer solamente una vez al día y alimentarse solamente una poca variedad, ¿no? Yeray. Sí, la verdad es que es increíble como el cuerpo se puede adaptar, ¿no? En situaciones como en este caso de una mala o falta de nutrientes o de alimentación, ¿no? En este caso dice que se siente floja y que se siente sin fuerzas. Normalmente es que es natural sentirse así. Eh, en este caso, lo que sí que podrías hacer por cuenta propia, si es que una seguridad social o un médico, un profesional no te brinda la ayuda correcta, es pues acudir a una farmacia, por ejemplo, en este caso, y pedir un complemento vitamínico, ¿no? Pero O fuera de una farmacia, ¿no? A una parafarmacia, ¿no? Directamente. exacto, podemos decir, sí, sí, podemos decir infinidades, ¿no? Incluso en supermercados, ¿no? Pero bueno, siempre que pueda haber una supervisión un poco profesional, pues siempre es mejor, ¿no? En el camino que uno decida, porque sabemos que hay millones de maneras bueno, de tratarse, ¿no? No solamente existe la medicina tradicional hoy en día y existen varias maneras. Entonces, sí que en tu caso, pues, ya que es por falta de alimentación, no atreverte con las texturas, el miedo a dar el paso ese, pues sí que a lo mejor un complemento vitamínico en forma de cápsula o un sobre, por ejemplo, un sobre diluido en agua, lo podrías tomar. Antes de que conteste, de que conteste Virgi, porque me ha gustado mucho lo que acabas de decir sobre el complejo vitamínico, ¿no? O sea, yo creo Ujú. que es muy necesario porque unas patatas fritas no aportan ningún tipo de vitamina, lo que aportan es calorías, al igual que unos churros, ¿no? O el pan. Yo creo que lo más vitamínico, ¿no? Es el oro líquido que tenemos aquí en España, que es el mejor de todo el mundo. Y creo que directamente pues ahí, dentro de esas vitaminas, porque a ella tendría que tener vitaminas B12, por ejemplo, que es la que se obtiene de la carne, o vitamina omega 3, que es la que se obtiene del pescado. Y ella no come ni carne ni pescado. No sé si se meterá también en cuestiones alimentarias. Ahora me contestas, Virgi, y contestas lo que te preguntaba ayer ahí. Eh, si comes pasta, por ejemplo. No, no como pasta. Y una cosita que sí quería comentar es lo siguiente. A mí me hacen las analíticas y me salen bien. Me sale un poquito bajo el hierro, pero dentro de los niveles. Ni siquiera me mandan hierro. Y lo de comprarme un complejo vitamínico me vendría muy bien, pero como económicamente prácticamente estoy desahuciada, no tengo dinero para ello. Entonces no puedo comprarme ahora mismo ningún complejo vitamínico. La B12 me la han mirado en las analíticas porque también afecta a la cabeza. Que afecta a la cabeza. Sí, ¿Cómo así? O sea, meterte de lo que es la vitamina B12 pues a través de bebida bueno, no sé cómo será eso. Eh, eran yo tuve un ingreso por X motivo y tenía baja la B12. Entonces me daban un pastillón, que eso era un supositorio, y estaba asquerosa y me la tenía que tomar. Hasta que ya me hicieron otra analítica y ya estaba bien de la B12. Pero ahora yo creo que estoy baja de B12 porque estoy muy, muy depresiva y tengo una ansiedad horrorosa. Yo ahora mismo estoy sedada.
Pero la B12 es un complejo vitamínico que no tendría que afectarte directamente a lo que es en cuestión de... Sí, en cuestión de que te sientas cansada, pero no en cuestión de depresión o ansiedad, ¿no? La depresión y la ansiedad vienen por otros factores que son ajenos a este trastorno alimentario. Me siento agotada, totalmente agotada. Pero Y eso, el tema no me lo trata nadie. pero es que es normal, o sea, es totalmente normal dentro de lo que cabe, es meramente normal que te sientes agotada, porque es que no comes, solamente comes una vez al día. Sí, solo Bueno, como pues una vez al... es un tema que deberías tener en cuenta el poder acceder de alguna manera, porque ya te digo que directamente un especialista es lo primero que tenía que haberte facilitado, ¿no? Una receta conforme tú puedas acceder a una medicación conforme es un complemento vitamínico. Eh, Dices que los niveles te salen todo bien en los análisis. Claro, llevar toda la vida así, tu cuerpo se ha hecho a eso, trabaja y funciona con eso. Eh, entonces, eh, yo creo que esa ayuda se debería aportar, ¿no? Porque bien, bueno, en este caso dices, bueno, es que estoy todo bien, solo me hace falta un poco de hierro. Bueno, pues entonces, si ya vemos que un complemento vitamínico no va a hacer nada en este caso porque lo tenemos todo bien, pues entonces vamos a alargar esa ayuda en el sentido de explorar un poco más, ¿no? Meternos en el terreno y buscar alguna solución, como bien te han propuesto, de probar nuevas texturas, probar nuevos alimentos y como te pasó en este caso con el polvorón, y puedas ir añadiendo poquito a poco. Como bien te he comentado, no hace falta que lo hagas todo en un día, ni en una semana, en un mes. Yo creo que uno se debe conocer a sí mismo, debe saber dónde puede llegar, y yo creo que poquito a poco, como por ejemplo una vez al mes, dos si quieres, sería conveniente de ir empezando e ir probando nuevas texturas, nuevos alimentos, como por ejemplo bien dices que te llama la atención el pollo frito. Asado. Dices que tienen el pollo asado, ¿no? Esas dos. Me llama la- Eh, Te llama la atención, pero no lo quieres probar porque te da miedo vomitar o No me gusta y lo... sucede si no te gusta. Perdón, ¿qué sucede si no te gusta y vomitas? Pues de hecho te pongo un ejemplo. Esta Ujú. Navidad pedimos comida a domicilio y trajeron patatas fritas que las pidieron para mí. Y conforme las vi, dije yo, a mí eso no me gusta. Y pero pruébala, pruébala. Y probé un poquito y eran como picantonas o algo y me dejó un mal sabor de boca que me hinché de refresco Ujú. para que se me quitara el sabor de la boca. Pero Ujú. por qué piensas desde el desconocimiento, ¿sabes? Porque tanto Yeray como yo desconocemos mucho Sí, tu patología, efectivamente. este trastorno, entonces tienes que entender también que nos llame muchísimo la atención, ¿no? Este problema que tú tienes, porque realmente no tienes una vida saludable. Eh, es lo que puedes intentar hacer directamente para meterte algo de comida que sea bueno? ¿Por qué no te han gustado, por ejemplo, las patatas de hoy? Las de ese momento no me gustaron porque eran como picantes y Vale, no me gustó porque el no te gusta sabor. el picante, ¿no? Exacto, se ve que no me gusta el picante, pero muchas veces Se ve mi porque no has probado abuelo, nunca picante. no, yo nunca lo he probado, Vale, no te ha gustado el nunca, picante. no, Pues es muy bueno cuando estás estreñido. yo no suelo estar estreñida, todo lo Normal contrario. Entonces, si no comes. Y bueno, con el aceite que te metes para el cuerpo, pues
Es que tengo colon irritable, entonces entro muchas veces al baño, porque al estar nerviosa, pues ataca ahí. Ujú. Y, por ejemplo, estas patatas de las que estabas contando antes, ¿no? Bueno, antes, hace unos segundos, ¿por qué las vistes y dices, yo esto no me gusta, no me lo como? Porque ya vi que estaban como alineadas con algo. Y los aliños no te gustan. No, Y, no. pero cuando pedís, por ejemplo, una comida que es una comida del exterior directamente, sabiendo que tú eres especial, ¿no? Porque tu pareja sabe, me imagino que te aceptará tal como eres, siendo especial, pedirá la comida y dirá, por favor, que las patatas no sean aliñadas. Eso también es complicado. Lo que es la relación con gente a la hora de comer es complicado. Porque yo me acuerdo que fuimos a una despedida de soltera y yo pagué 50 euros por un plato de patatas fritas. ¿Qué pagaste El cuánto? resto comió 50 euros por un plato de patatas fritas. 50 euros, madre mía. Y porque era lo que costaba el plato. Entonces yo no, si lo llego a saber, yo voy ¿Pero cómo van después. a costar 50 euros unas patatas fritas? ¿Qué, qué, qué Y te- además qué te- estaban mal. ¿Que estaban qué? En fin, comí poco e incómoda porque la gente se queda extrañada de que solo como patatas fritas y empiezan a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué comen nada más que eso? ¿Y por qué no prueba algo? Prueba esto, que te va a gustar, prueba lo otro. Y a mí eso me agobia más, me crea más ansiedad todavía. Nadie lo entiende, no sé explicarlo. Bueno, no lo entiendes ni tú tampoco. No, no lo entiendo ni yo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Geray, Bueno, es increíble como una patología así, ¿no? Pues afecta incluso a este punto, ¿no? Que, por ejemplo, tengas que pagar un plato el cual no vas a comer porque, bueno, es un precio cerrado, como muchas veces sabemos, y, y tengas que pagar un plato en el que no has hecho nada y te ofrecen a cambio o porque tú lo pides, en este caso, un plato de patatas fritas, pero te cobran el plato. O sea, pero es vergonzoso, es bueno, vergonzoso. el plato, la vajilla, el cubierto, le han cobrado de Claro, todo directamente, porque es que, claro, claro. vamos, que yo he ido a un Sabemos, sitio a comer patatas fritas y a mí me ha costado como 3 o 4 euros un plato de patatas fritas. sí, O sabemos sea, que al ser una patatas despedida alioli, ¿no? De es estas. el precio cerrado por persona, porque ahí entra lo que es, bueno, como comida, bebida, en fin, el postre, lo que tú quieras y más, ¿no? Y entonces sabemos que es un precio cerrado por persona y le cobran por eso, ¿no? Pues la Pero verdad que no es debería de ser es así. una vergüenza que ofreciéndole, porque dices es que he comido a la mitad del menú, o es que te han puesto el menú y si comes más, o comes menos, es tu problema, ¿no? Pero si es como si va una persona que es celíaca o que tenga algún problema así de este sentido, entonces, ¿qué pasa? ¿También le vas a cobrar más porque sea celíaco? O vas a cobrarle menos? ¿O se va a quedar sin comer esa persona? Hombre, O sea, yo soy celíaco, y, bueno, la comida que yo como es bastante cara, pero bueno, sí, lo yo sabemos, lo recibo una sabemos. ayuda directamente. Virgi. Perdón. Pero un ejemplo, yo fui con unas amigas a tomar algo, a comer algo. Y era un bar de pescadito, sobre todo era pescadito. Y ahí yo las patatas con sabor a pescado no me gusta para nada en absoluto. Entonces le dije que era alérgica al pescado y me hicieron unas patatas fritas que se notaba que el aceite era limpio y todo súper perfecto. Y también quiero comentar otra cosa. No quiero decir motivo ni nada, pero yo estuve ingresada en el hospital 1 mes y 3 días. Sí. Entonces ahí lo que es el tema alimentario fue horrible, totalmente horrible, porque era desayuno, almuerzo, merienda, cena y antes de dormir
unas galletitas con té, pero a mí no me ponían patatas fritas, yo solamente comía pan con aceite. Me alimenté durante 1 mes y 3 días a pan con aceite. Ahí probé zumos, porque no tenía más remedio. Yo estoy acostumbrada a beber batidos, algún que otro refresco, pero sobre todo batidos. Pero Y para mí aquello, dentro de lo que cabe sí, en ese hospital en el que estuviste, por ejemplo, sabiendo, por ejemplo, tu patología, si las sabían en algún caso, no podían hacer ningún tipo de excepción. estuve en 2 hospitales distintos en el mismo ingreso. En la segunda parte vino una, supongo yo que sería nutricionista, y yo le dije lo que y me dijo que a mí eso no me lo podían poner. Un día pusieron, no sé si era pollo con patata o pescado con patata frita. Entonces Sí. yo la abrí y nada, pero estaba mezclado con el condimento que le echan al pescado. Entonces no me las comí, O sea, las dejé retirar. venían las patatas con sorpresa. Sí, con sorpresa, no, no nada agradable. ¿Y cómo viste tú entonces en ese mes y pico, ¿no?, que estuviste directamente? ¿Cómo has sobrevivido solamente con pan y aceite, mujer? Pues no lo sé, mi pareja cuando venía todos los días, porque era la única persona que tenía permitido las visitas, y él me traía batidos, frutos secos, y muchas veces que no dejaban de salir, cogíamos el coche y íbamos a algún sitio donde habían patatas fritas y me la comía feliz como una perdiz. Ujú. Pero Pero, pero, a ver, lo que yo no entiendo es, por ejemplo, eh, una persona que es vegana o vegetariana, sí, le respetan lo que es el alimento, ¿no? Yo soy vegano, no como carne, no sé si los veganos o los vegetarianos son los que comen pescado. Sé que ni hay una idea. diferencia entre que unos comen queso y huevos, por ejemplo, y otros no comen nada, pero no, ahora mismo no sé si son los veganos o los vegetarianos. Me imagino que los vegetarianos porque suena más a verdura. Entonces, eh, si a estas personas les respetan esa alimentación, porque a ti no te la respetaron directamente. Hombre, también es muy lógico directamente, y en esto Geray me va a dar la razón seguramente, puesto a que no van a ir los del centro a una churrería a facilitarle churros, ¿no? No, obviamente estamos aquí viendo otra vez como la sanidad, ¿no? En este caso, una persona a la cual tienen ingresada y saben que tiene aparte esta patología con la alimentación, que encima se atrevan a no importarles si esas patatas fritas eh, están hechas con algún aceite que se mezcle o no, ¿no? O sea, ni siquiera miran eso, ¿no? Y estamos hablando de que es un centro y es un hospital, ¿no? Eh, aparte de por lo que estuvieras ingresado, o sea, ingresada no es el motivo el que te dejen de lado respecto a lo que es la alimentación, ¿no? Si tú estás allí por X motivos, pero informas y dices que tienes esta patología y que se tiene que solucionar de alguna manera, ¿no? Eh, Estoy de acuerdo que te ayuden, una vez que estás allí, que te ayuden a ir probando y a ir animándote a comer otras cosas diferentes y otras texturas. Estoy de acuerdo que te apoyen y te ayuden, pero lo que no estoy de acuerdo es que te den la misma alimentación que cualquier paciente, ¿no? Porque seguro que allí habrá pacientes que no tienen, o sea, tienen intolerancias o tienen alergias alimentarias y seguro que estas personas sí que los asisten como los deben asistir, porque es que si no ya apague y vámonos, ¿no? Que un hospital estés tú allí y encima seas... eh,
celíaco, cualquier cosa de estas tolerancias bueno, pues como todos sabemos, y no se ha tratado en un hospital, es apague y vámonos, ¿no? Y Entonces una cosa como la que tienes tú, yo creo que se consideraría básicamente es lo mismo, porque eh, tú tienes ahí perdona, un problema de alimentación. Ujú. pero como el resto de los internos sabían que yo solo comía pan porque me veían, a muchos me daban el pan, porque a veces yo en el menú del día, en ese plato, pues no entraba pan. Ujú. Ya, Entonces pero, otro me lo daba, otro me daba aceite, yo iba guardando aceite, incluso he llegado a guardar hasta pan, por si no me lo daban para la cena, yo tenía un trozo de pan para comérmelo. Así me alimenté yo. pero Parece increíble directamente, que... Sí, perdón. directamente ella era ahí. O sea, cuando una Mm, persona es alérgica, en este caso, con una patología, pues digamos, ujú. una alergia al pescado, una alergia pues a cualquier alimento, lo tienen que respetar sí o sí, ¿no? Exacto. Pero en este caso, directamente ella tiene esa patología y los mismos pacientes la están guardando la alimentación que el hospital no la está dando. Yo lo que entiendo, ¿vale? Que dentro de lo que cabe, en un hospital no te van a dar churros ni te van a dar ciertos alimentos, y lo máximo que han podido llegar a hacerte directamente en ese sentido es engañarte, ¿no? Mezclando lo que son los alimentos con alguna sustancia para que te aporte ese tipo de nutrientes que no tienes. Efectivamente, pero no me lo he comido porque estaba lleno de pescado. Ya, pero porque tienes fobia al pescado y a la carne también. De hecho, yo a la hora de hacer de comer, yo prácticamente lo que es los productos no los toco, los suelo coger con unas pinzas y los echo al sartén. O sea, cuando tú cocinas, ¿no? Cocinas comida normal, ¿no? Para tu pareja, por ejemplo, ¿no? Eh, pero tú no tocas ni la carne, ni el pescado, ni ningún tipo de alimento. A no ser que no tenga más remedio. Si, por ejemplo, tengo que ponerme a congelar filetes, cojo los filetes. Pero si, por ejemplo, es un trozo grande de pollo que lo voy a echar para la sartén, lo cojo con unas pinzas en vez de con las manos. Pero eso es No, por la textura directamente que pueda tener. es que me da asco. Te da asco, pero Es cuál es el porqué cuál es el porqué de que te da asco, incluso tocar una pata de pollo? porque yo lo veo como seres vivos que están muertos, son cadáveres. No lo veo como todo el mundo lo ve, como cadena alimenticia. No, yo lo veo diferente. Estás diciendo que estás viendo un pollo o un pescado como un cadáver, ¿no? Como un cadáver. Se podría decir que eres, a ver, por ejemplo, eh, ¿tú te comerías una zanahoria? Pues mira, una zanahoria no me lo he planteado, pero no lo descarto. Pero, a ver, quitemos la carne, ¿no? Vamos a centrarnos en verduras. Una zanahoria, Sí, eh, pues unas judías verdes, por ejemplo, que también es hierba, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Espinaca, rúcula. espinaca y rúcula, se lo hago a mi suegra y eso a mí no me gusta. Pero lo has probado, has intentado probarlo. No, no lo he probado. Pero es que cuando tú dices que no te gusta algo, o sea, yo por ejemplo, mira, te voy a contar una cosa que a mí me pasaba. Yo
A mí la carne no me gusta. Y si tengo que comer carne, tiene que estar más caliente que el chocho la Bernarda. Y negra, sobre todo. Entonces, pues una vez mi tía hizo unos pimientos de estos de padrón, que unos pican y otros no, que a mí nunca me han picado ninguno. Y a mí me daba asco los pimientos. Pero claro, mi tía me dice, ¿cómo te van a dar asco los pimientos si no los has probado nunca? Digo, pero es que los he tocado. Entonces la textura que tienen no me gusta. Y me hizo probar uno, pero porque los pimientos de padrón son así pequeñicos, ¿no? O sea, haces así ya y te lo comes directamente. Pues mira, tenía el plato preparado para 4 personas, pero me los comí todos. Por eso Te te digo, encantó. o sea, bueno, es que ahora yo ya como pimientos y todo. Ya como pimientos y yo no los comía. Y esto es desde hace pues 3 o 4 años aproximadamente que probé los pimientos por primera vez. Pero claro, lo que yo no entiendo es que tú veas, por ejemplo, rúcula o veas las espinacas y digas, no me gustan, pero es que no las has probado. Ya, eso es lo que me dice todo el mundo, que cómo sé que no me gusta si no lo he probado, Claro, pero, pero me da miedo a probarlo. pero ¿por qué te da miedo a probarlo? Por el tema de que lo puedes vomitar. Sí, Pues fíjate, te voy a dar una receta que puedes hacer. La zanahoria normalmente yo me la como cruda, ¿no? O por ejemplo la cebolla, ¿no? Yo por ejemplo la cebolla no puedo con ella. La cebolla que me la pongan asada o que me la pongan frita no me la como, pero si es cruda en una ensalada me la como. Pues la espinaca, por ejemplo, cocida, a mí me gusta también, pero me gusta más cruda en una ensalada. A lo mejor si pruebas la textura, que es muy crujiente en cuestión de no cocerla, ¿no? Comerla pura y dura, a lo mejor sí que lo podrías probar. Igual que puedes intentar comer una zanahoria. sí, no lo he barajado, pero sí es una buena posibilidad. Y era ahí. Tú estás Yo, abierta. yo por aportar un punto así cómico, es lo que te decía, ¿no? Coger una zanahoria y meterla a la boca, chuparla, suena un poco, pero puede ser una manera, sí, sí que suena un poco extravagante el meterse una zanahoria en la boca, chuparla y sacarla y bueno, pero es una buena manera en el sentido de Probar la textura, a ver cómo se prueba la textura de una zanahoria en primer lugar. Chupando, dice. que quizás, como bien te decía Rubén, por ejemplo, la rúcula o por ejemplo o cualquier tipo así de espinaca, una ensalada, el pollo mismo asado que te llama la atención, dices, es que tengo miedo a vomitar. Bueno, es que si tú lo coges y lo haces tú sola, en tu sitio, en tu casa, que nadie te pueda decir nada, es menos chocante, ¿no? Pero es que Para quizá, ese momento. quizá ayer hay el tema del pollo, por ejemplo. Ujú. eh, yo reconozco que tengo un problema con el pollo asado. Y es la piel. Yo tengo la manía de quitar la piel al pollo. Yo me como lo que es la carne, pero no me como la piel. La piel se la doy a mi perro. Ujú. Pero a lo mejor en este caso, Virgi, que no ha probado ninguna textura, pero porque tiene ese miedo a vomitarlo. Pero Exacto. si lo Sí, miras de sí. una manera psicológica, yo sé que yo no soy psicólogo, ¿no? Pero mirarlo de, Ujú. de una forma psicológica, este problema
podríamos decir que ella antes de tener el producto en la mano, ella dice, esto ya no me va a gustar, esto lo Sí, voy a vomitar. Y ese es ujú, el problema que Sí, yo creo que tiene directamente, ¿no, Virgi? sí, sí. sí. De programar un poco, ¿no? En el sentido de Virgi, de poder decir, eh, vamos y lo hacemos, ¿no? Porque, como bien te explicaba Rubén, ¿no? Que, bueno, es una de las A buenas ver, maneras. es que realmente es ponerse y decir, tengo un plátano, o tengo una zanahoria, o tengo una patata. No vamos no vamos a ir con animales que los consideras como cadáveres, Ujú. ¿no? Pero las plantas también son seres vivos, ¿no? Pero también tendrán su sentimiento las plantas, ¿no, Virgi? Pero lo veo diferente, no lo sé. No lo sé. Yo sé que vi un pescado muy grande en una Navidad en el supermercado y es que me miraba con ojos de pena ese pobre pez. Pero entonces el cochinillo, ¿cómo te mirará? Hoy no, yo el cochinillo no lo puedo ni ver en el congelador ahí en el supermercado, qué dolor, qué cosita más chiquita, por favor. Eso tiene que vivir. Sí, realmente que sí. Sí, sí, eso lo comparto yo también. La verdad es que da cosa verlo así, por eso, ¿no? Porque sabes que es un bebé, ¿no? En ese sentido, aunque sea una comida típica y aunque sea parte de la cadena alimenticia en la que todos sabemos que estamos, ¿no? Pero, como bien te dice Rubén, quitando lo que son, por así decirlo, animales, con los vegetales, sería una buena manera y una buena forma la cual te propone en el ir probando esas pequeñas texturas las cuales no estás acostumbradas. Que no te pongas eso en mente. Es decir, no, es que no me va a gustar o lo voy a vomitar directamente. No. Tú lo voy a hacer, te convences, lo coges un poquito como bien hiciste con el polvorón y lo pruebas. Seguidamente, si ves que no, pues no hace falta ingerirlo. Si tú ves que no, porque te está dejando un gusto que no, o bueno, pues te lo sacas y te enjuagas y bebes un zumo, como en este caso has dicho, o un batido, y, y podéis llevar el momento, ¿no? Y luego, pues, ¿por qué no volver a repetir ese proceso quizás una vez más o dos al mes, ¿no? Creo que es también una buena solución. Es Yo una creo, buena opción. es una buena opción, pero además la opción realmente yo creo que es tener la mente fría directamente. Yo voy a probar esto, ¿no? Voy a probar porque me imagino que tendrás mil y un eh, platos que hayas visto en otras personas que te hayan llamado la atención y te haya dado como esa envidia, ¿no? De decir, yo quiero probar esto, quiero saber a qué sabe, pero no me atrevo. ¿No te ha pasado? Pues me ha pasado ¿Te ha pasado cómo? pocas veces, Pocas veces. pocas veces. Sí. Porque entre que yo no tengo hambre y que los platos los veo y me echan para atrás, o el olor mismo me echa para atrás, no me ha pasado muchas veces. Bueno, tú, por ejemplo, en algún caso, el olor que te echa para atrás. Por ejemplo, una coliflor no te Sí, comerías. ni de coña. Un cordero Ni de coña. tampoco, aparte de que es un animal y el cordero echa un olor horrible. No, 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 para nada, pobrecito. Pero por ejemplo, un brócoli, ¿no? Que es, no suelta olor, eh, Sé pero, pero, lo que, no, no, tampoco. pero, a ver, el brócoli, por ejemplo, es insípido, no tiene sabor, al no ser que luego tú le eches aceite, sal, vinagre y esas historias, pero es insípido, es como si bebieras agua. Es como, ¿has comido lechuga alguna vez? No,
la lechuga es como si masticases agua. Porque Ah, sí. sí, la lechuga es agua al 99,9%, es una hoja. Eh, y otro ejemplo que te puedo dar, pues fíjate, por ejemplo, que bebes zumos, ¿no? No sé de qué tipo de zumos beberás, pero bebes No, zumos. ya no bebo, ya no bebo. Ya no bebes Solo zumos. bebí en la época que fue ingresada. Vale, pero ¿qué zumos has bebido? ¿Te disgustaron los sabores de los zumos? Me lo bebía poquito a poco porque tampoco es que me agradara una barbaridad, pero tampoco me disgustaba para echarme a correr. Vale. ¿Y por qué no continuaste el tomando zumos? Si ya comenzaste a tomar zumos, por qué paraste de tomar zumos? Porque me recordaba al ingreso. Vale, Es aceptable, pero también bueno, es que mentalmente estamos hablando de un bloqueo bastante grande porque una persona que se encuentra en esta situación, yo entiendo que quiere evitar el momento de probar algo que no le guste y vomite, ¿no? Pero yo te propongo de que también existen que pruebas cosas y dices, ostras, qué maravilla. A ti te ha pasado, lo has comentado alguna vez. Entonces, Sí. ¿por qué no? ¿Por qué yo, no? Porque, yo, adelante. yo siento curiosidad por saber cómo probaste el polvorón. ¿Te lo Pues lo chupaste? tenía enfrente mío, cogí un trocito y me lo metí en la boca y empecé a masticarlo despacito. Lo que es textura como a bizcocho no me gusta, pero el mantecado no tenía esa textura, tenía un sabor además agradable. Y muchas veces detesto los olores en las comidas, Pero porque a mi directamente, pareja le digo, le has echado tal cosa a la comida o la comida lleva tal ingrediente y me Ujú. dice que sí. pero directamente, o sea, el tema del polvorón, por ejemplo, en este caso que te llamó la atención, lo probaste un poquito, no te disgustó y te lo comiste entero, me imagino, ¿no? Y Me lo luego comí. no sentiste ese miedo, porque No, tampoco en ese sabías, momento no. no sabías si era dulce o era salado. Me imaginaba que era dulce. Y la textura, que no es una textura de bizcocho tampoco, porque el polvorón está hecho de almendras, Y normalmente, ¿no? además Yo creo los mantecados. me meto poca cantidad de comida en la boca porque si la tengo muy llena como que me da angustia. Si tienes muy llena la boca, La boca de comida, de patata frita, por ejemplo. Si la tengo muy llena, me agobia mucho. bueno, pero No por eso, atragantar, mucho menos, no, no, porque me pero eso, agobia. eso es cuestión de comer despacio, ¿no? Masticar bien y saborear bien lo que es el... Tampoco te vas a tirar 20 minutos ahí masticando una patata frita, ¿no? Pero a mí cuando yo era pequeño, cuando me enseñaban a comer, ¿no? A masticar, porque los niños somos muy engullidores. Entonces me decían, tienes que masticar 24 veces. Eso es lo que me decían. Es verdad. Y tenía que contar 24 veces las veces que mordía un alimento. Entonces, Y para los niños te decían eso también. bueno, son cosas de mayores, ¿no? En este caso son mitos, igual que lo de la piscina, ¿no? Que tienes que aguantar 2 horas para poderte bañar a la piscina. ¿Qué narices? Lo que querían era que no te bañases. Un mito total, vaya. Es Un un mito mito. total, todo ello es un mito y desmentimos. No se te Sí, sí. corta el estómago directamente cuando vas a la piscina. Entonces, No, Yo no. quiero hacer un llamamiento entre comillas, porque yo he pedido muchas veces ayuda a la seguridad social y cuando yo voy a la psiquiatra, de lo que menos hablamos del tema de la comida.
Me pregunta, ¿has probado algo? No. Vale. Y pasa de tema o cualquier cosa. Y tengo también psicóloga que la he visto ya 2 veces y en esta tercera vez quiero abordar el tema de la alimentación con ella, Ujú. en marzo. Hombre, sería un paso muy importante, ¿no? El abordar el tema de la alimentación con un especialista, ¿no? Que te mande, pues yo qué sé, o algo, o que juegue directamente con texturas que puedan recordarte a otro tipo de alimentos. Estuve yendo al endocrino, que el que me dijo que tenía fobia a los alimentos, que no era ni anorexia ni bulimia, que estaba en el cajón desastre de tantos trastornos que hay diferentes y que lo mío era un caso bastante particular. Me dejaba ingresada sí o sí, aunque yo no quisiera, pero tenía las reglas. que ten- Sí, claro. Una vez al año, Ujú. que eso Y, entra dentro de lo... pero dentro de lo que es este trastorno alimentario, es que es normal que se te corte la regla. Es que a mí se me cortaría hasta el estómago. Debes de tener Claro, un estómago como un diminuto. sí, no, no creo que lo tenga muy grande, pero lo que sí por la noche me ha dado por comer muchos frutos secos y me doy como atracones por los nervios que tengo. Vale, pues pegarse atracones, por ejemplo, es como si fuera un tipo de bulimia, podríamos decir, ¿no? Que cuando no llegas a vomitar, me imagino, pero te sentirás indispuesta. Sí, pero no puedo parar de comer por la ansiedad Bueno, pues y frutos secos. también es que los frutos secos enganchan. Sí, además es por la noche, que no es durante el día. Pero por la noche es que es malísimo, yo creo. No sé, Yeray. Sí, efectivamente, cualquier atracón, sabemos que por la noche lo mejor es comer algo suave, algo ligero, porque bueno, nuestro cuerpo ya a la noche es cuando ya empieza a recuperarse y a lo largo del día, células, en fin. Entonces lo que menos necesita el cuerpo es trabajar y ir digiriendo comida, ¿no? Entonces lo ideal es una cosa suave. Cualquier atracón de lo que sea no es beneficioso. Entonces, nuevamente, no me canso de decirte que es bueno que de alguna manera tú misma, porque por lo que yo presiento y veo y noto en ti, que tienes esas herramientas de poder, de saber Hacer los un pasos a control. seguir, sí, de los pasos a seguir para incorporarte o tomar nuevas texturas, nuevos alimentos, pero te falta el acompañamiento profesional, que es muy importante, y luego lo que es poner parte de ti. Yo creo que esas son dos cosas fundamentales las cuales necesitas, ¿no? Un acompañamiento profesional porque realmente es una patología que no es a la orden del día, no la tiene todo el mundo, es un poco rara en sí, pero eso se necesita dar una valoración, una ayuda y una salida, ¿no? Entonces un acompañamiento profesional es vital, pero también es poner parte de ti y decir, bueno, me lanzo y voy a probar. De Mm, hecho, ujú. ella ha reconocido que es un factor muy importante el reconocer que tú tienes un problema alimentario. Sí, Pero lo que yo no entiendo, y me imagino que Yeray tampoco lo entenderá, al igual que muchos de los espectadores que estarán viendo esto como algo surrealista, ¿no? Como que estamos haciendo un montaje, nos estamos inventando, es
una afectación que es totalmente cierta, ¿no? Y existe, es una enfermedad rara o un trastorno raro, podríamos llamarlo, pero tú reconoces que tienes ese problema. Sí, yo lo reconozco. Pero a mí Por lo eso que... yo creo que me hacen caso los especialistas, porque yo soy Vale. muy consciente de todas las cosas que me pasan. Pero tampoco te hace mucho caso, ¿no? Porque directamente el tema de que se rían en tu cara por decir que solamente comes patatas fritas o frutos secos o esas cosas, no te están tomando tampoco en serio. Para, Yo es que no lo veo normal. O sea, yo No, no, para nada. es que es directamente un problema que te puede causar, ahora porque eres joven, ¿no? Dentro de lo que cabe eres joven, pero a una larga puede ser perjudicial, muy perjudicial para tu salud. Y tú necesitas una ayuda. y la estoy pidiendo y la he pedido muchas veces, reiteradas veces. Pero lo que consigues es que se rían de ti. Sí, es lo que he conseguido. Pero ellos qué se piensan, por ejemplo, en cuestión cuando tú cuentas una historia como esta, ¿no? ¿Qué es lo que se les pasará por la cabeza a estas personas, a estos doctores, a estos médicos, para no ayudarte, ¿no? A superar esta fobia, Pues, este trauma? a mí un inspector médico, que por culpa de él yo perdí mi trabajo, me dijo que yo tenía que comer carne, arroz y pescado. Carne, arroz y pescado. Y que yo ya era suficientemente grande como para eso. Y yo lo que digo es que menos publicidad a la anorexia y a la bulimia y más visibilidad a los trastornos que son como la anorexia, la bulimia y otro tipo de trastornos de la alimentación. Más eficaz. Sí, a mí si me permitís, es decir todo esto, pues que eh, no, no señores, esto no es un montaje, esto no es una tontería y es una pena tener que hablar de ello y dar visibilidad de esto, ¿no? Pero sí, hay personas que existen y padecen estas cosas y esto pues existe. Hombre, Y es una cosa que se tiene que poner al orden del día, ¿no? Porque en claro, este caso estamos hablando de una alimentación la cual ha llevado toda la vida y bueno, va bien, ¿no? Pero habrá muchos casos que a lo mejor esas analíticas no estén dando lo que tengan que dar porque es normal, no se meten los nutrientes que deberían. ya, pero Yeray, es que yo lo que no entiendo en este caso es cómo pueden no hacer Reírse. caso y Ujú. reírse de una persona Reírse. que tiene un problema. O sea, es que Virgi lo que tiene es un problemón gigantesco. Eh, Sí, sí, sí. Sí, sí. es, Sí, es sí, que, es que, es que y yo que lo pienso. se le Yo, llegan a reír en los propios profesionales que se le llegan a reír. eh, todo esto es porque a Virgil la ven consciente de lo que le pasa. Y como la ven consciente de lo que le pasa y saben que ella sabe lo que le pasa, entonces también saben que ella sabe el remedio, lo que hay que hacer. Entonces, claro, lo que no va a hacer un profesional es ponerte al lado tuyo y con una cuchara y decirte, venga, va, inténtalo, venga, va. Eso no lo va a hacer un profesional. Pero no porque una persona vea a un profesional que se dé cuenta de su realidad, se dé cuenta de que tiene un problema y se dé cuenta que hay soluciones y se dé cuenta del camino que debe tomar, pero no lo hace, eso no le exime ese profesional de dejar de acompañar o ofrecerle una ayuda o una alternativa o simplemente un apoyo, ¿no? Este bueno, caso estaba diciendo, sí, 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 adelante. que encima ha tocado el tema de la inspección médica, Ujú. bueno, que un programa anterior se ha hablado de ello.
Referente, bueno, pues a los problemas que hay con la inspección médica y, bueno, pues Virgi es de un lugar perdido ahí en el monte y le ha tocado también lo que es la inspección médica y a causa de la inspección médica ha perdido un trabajo solamente Ujú. porque el inspector Estaba o inspectora. ¿Cómo? en el cual yo estaba fija, muy bien valorada. Lo que pasa es que yo me tiré más de 8 meses con el estómago no malo. Lo siguiente, yo echaba 10 veces al día, 12, 14, de día, de noche, me tenía que duchar por las noches porque no aguantaba las heces. Entonces ellos llegó un momento que ni siquiera le daban ni siquiera me daban justificante médico. Entonces eso la empresa pues ya es una falta grave. Por eso perdí yo mi trabajo. Porque inspección me dio de alta indebida, obviamente, porque no estoy bien. Y al prohibirle los justificantes a mi médica, ella no podía hacer nada. Te voy a hacer Y perdí. una pregunta y creo que va a ser demasiado clara. ¿Ese inspector o esa inspectora era nutricionista por algún casual? ¿Tenía una especialidad de nutrición? No lo creo, porque para tratarme como me trató, y yo iba súper tranquila, ¿Y cómo te trató? porque llevaba, ¿cómo? ¿Cómo te trató? Me trató muy mal, tan mal que yo me empecé a bloquear a mí misma en ese momento. Y yo salí, me acuerdo que le pregunté, pero usted me va a dar la baja, el alta, ¿cuándo me va a responder? Y me dijo, no, no, tú estás para trabajar. Y me acompañó a la puerta. A mí le dije que era muy mala persona, con otras palabras, pero vamos, tampoco malsonante, se lo dije educadamente. Y me fui por el pasillo de inspección diciendo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y me dio un ataque de ansiedad que me puse la mano como una bota porque me la golpeé contra la pared. Y esa doctora se hizo cargo de mí. Al hacerse ella cargo de mí, yo no tuve ninguna citación médica en inspección. Me di el alta voluntaria. ¿Te diste? Sí, sí, porque me di de autónoma para intentar otro camino. Pero ese problema que tuviste con el trabajo, ¿no? Al ser despedida, ese problema estomacal, fue debido también a la mala alimentación que tienes. Claro, y aparte a los nervios que tengo. Es colon irritado. O sea, dentro de la ansiedad, dentro de los nervios, perdiste un puesto de trabajo en el que estabas fija. Sí, Es que y bien también valorada. directamente juegan mucho con el papel de las personas, en este caso con la inspección médica, ¿no? Yo lo que dije en un programa anterior sobre una persona de inspección médica, yo le dije que directamente te está atendiendo una persona que es rehabilitadora y no tiene ni puñetera idea de lo que te está pasando, si tienes un ataque de ansiedad o No tiene. demás. Por eso te estaba preguntando que si era nutricionista, el inspector o la inspectora. Yo por allí no vi ningún papel que fuera nutricionista. Vamos, que la Y titulación... aparte, peso muy, muy bajo. ¿Qué opinas de esto, Yo estaba, Geray? Bueno, pues que es nuevamente la incerteza y la impotencia de saber qué profesional te está tratando a la hora de valorarte cuando una cosa es tan seria, de darte un alta cuando ya llevas un tiempo de baja, ¿no? Primero que ya te ponen un límite. Cuando una persona no sabe qué le está pasando, ni sabe cuánto le va a durar. Entonces, primero ya ponen un límite. En muchos casos, ese límite llega a fin y te dan el alta y no te han hecho absolutamente o prácticamente Claro. nada, nada. Entonces te dan el alta. Entonces, ese profesional, en este caso,
problemas de estómago podíamos derivar en que fuera un digestólogo, un nutricionista, como bien dices, alguien dentro del área de la afectación de que esta persona tenga, ¿no? O bien sea por una depresión, que lo haga un psiquiatra, o bien sea por un trauma, o sea, un traumatólogo por algún hueso, eh, alguien especializado realmente en lo que esa persona tiene. Y es la incerteza y es la injusticia que tenemos siempre cuando nos pasa estos casos, ¿no? Que vamos a inspección médica y no tenemos realidad ni siquiera sabemos si es doctor. Lleva una bata Pe- blanca, una bata blanca y está en un despacho. Pero ¿quién me dice a mí que ese no sea un simple auxiliar, Ya, por ejemplo? pero directamente es que la falta ética que hay, ¿no? O sea, eh, el juramento hipocrático, ¿dónde narices está? Eh, porque es que no se lo saltan. Un momento, Virgi, ya te doy paso. Entonces, lo que yo quiero llegar a decir, que si no están preparados al 100% para tener un trabajo como inspector o inspectora, porque no sé tampoco la preparación que necesitan para tenerlo, pero tienen que tener un juramento y tienen que tratar bien a un paciente. A Virgi en este momento la han tratado mal y de hecho pues ha conllevado a, a que la despidieran de su puesto de trabajo. Pero es que directamente lo que Virgi necesita es una ayuda impresionante. Como bien dices, un digestólogo, ¿no? Porque tiene que tener el estómago que debe parecer las cloacas o las cataratas del Niágara con todo lo que tiene ahí metido. Y el estómago es súper pequeño. Y además un nutricionista, un psicólogo especializado en nutrición, Ujú. mm, que directamente la pueda ayudar en ese sentido. ¿Tú cómo lo ves, Virgi? Pues yo fui al nutricionista y lo que logré fue probar una patata asada, batata con P de Barcelona, ¿Sí? no me disgustó y probé papillas de bebé. Potitos no, papillas de galletas, de 8 cereales con galletas o de cosas así. Otra cosa no probé, pero eso sí lo conseguí probar y llorando probándolo, vaya, pasándolo realmente mal, con muchísima ansiedad, muchísimo estrés, temblando, pasándolo muy mal. Estás diciendo que has comido potitos. Potitos no, papilla, Papilla. Papilla. eh, Dulce, me imagino, ¿no? sí, nada que ver con los que ni me los nombre, porque solo del olor que tiene me echa para atrás. ¿El qué? Los purés. Pero es la misma textura que tiene la papilla. Prácticamente, incluso mejor. El olor y eso no. Pero tampoco todos los purés huelen igual. Por regla general casi todos huelen mal. Hombre, dependiendo de que se haga el puré, ¿no? O sea, tienes puré que puede ser de verdura, puede ser de carne, puede ser de lo que sea, pero incluso de patata, ¿no? ¿Qué comes patata? Pues puré de patata, a lo mejor es una opción. Puré de patata y no puedo con la textura. No puedes con la textura, pero es una patata igualmente. Pero es diferente. Geray, ¿cómo ves tú esto? Bueno, es que yo vi, es que es un caso que nos escapa de la mano el comprender, ¿no? El, mm, que ciertas cosas sí y ciertas no, ¿no? En el sentido de que un día, así de pronto, pues voy a comer un polvorón y mira, y te gustó, ¿no? Y entonces que tengas esto día a día y no te decidas a dar un paso a decir, bueno, pues algo tengo que hacer. Aparte obviamente, como bien has comentado al principio, que tenías visita con la psiquiatra pronto y próximamente le ibas a comentar de esto y que solo querías hablar de esto, ¿no? De esta afectación y a ver qué soluciones. Sí, sí, a ver qué soluciones
te dan qué pasos a seguir, ¿no? Que bien sabes los que son y es todo poco a poco y poniendo un poco de tu parte, pero sí que te deben de ofrecer y brindar el apoyo y herramientas y la paciencia, ¿no? Porque como bien dice Rubén, ¿dónde está el juramento que un Sí, claro, el profesional juramento de, hipocrático. claro, claro, de un profesional de esos, ¿dónde está, no? Pero cada día estamos viendo que se juega mucho con la salud de las personas y en este caso, como por ejemplo Virgi, necesita muchísima ayuda en muchos ámbitos y, y bueno, se le está tratando pues como a mucha gente o como a todos, ¿no? Como un Como número. número. Ujú, Mira, lo efectivamente. hemos dicho a la vez. Sí, 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 sí. Hemos tenido telepatía. Te tengo enfrente y tenemos telepatía incluso. Nos estamos viendo cara a cara en este momento y tenemos Ujú, telepatía. claro que Virgi, sí. ¿qué es lo que opinas tú? Que los médicos pierden la empatía por completo. Ellos yo creo que tienen una serie de números de gente que se pueden dar de baja solo y tienen que tener más cantidad de gente que se den de alta y ellos ganan incentivos. ¿Tú crees que Entonces no ganan, le ¿tú crees que ganan incentivos? Porque no eres la estoy, primera se- persona que me lo dice. estoy segura y prefiero no revelar ningún tipo de datos ni de fuente, pero estoy segura. Eres investigadora ahora. No, pero estoy segura. O sea, que estás segura de que al 100% que no eres la única que ha pasado ni que ha sospechado directamente el tema de que cobren incentivos estos médicos o estos inspectores, ¿no? Por derivarte a médicos, o sea, contra menos médicos deriven, más incentivos se llevan ellos. Pues Eso entonces no lo había. no entiendo cómo funciona la sanidad aquí en España. Realmente me estoy quedando a cuadros. Mientras cuanto menos te deriven a un médico, más incentivos ganan. Exactamente. Madre mía. Geray. Sí, sí, estamos viendo de que con lo que vemos hoy en día, todos decimos que bueno es por la pandemia, pero la pandemia ya pasó, ya pasó. Entonces yo creo que ya ha habido tiempo de recuperarse e incluso se han metido muchos profesionales nuevamente, muchas plazas nuevas, y entonces simplemente no es excusa, Pero es que porque plazas nuevas directamente no hay. O sea, si lo que falta es personal. bueno, eso es lo que van diciendo siempre, eso es la excusa que hay siempre y siempre es falta de personal y falta de recursos, pero estamos viendo que nuevamente dentro de los profesionales hay profesionales y profesionales, porque como a ella le pasó, se le ríen porque ella dice que tiene un problema de alimentación. Bueno, Yo no veo ahí una profesionalidad. Entonces, viendo los profesionales que hay y los que no hay, la ayuda que brindan, lo que no brindan, entonces es normal que viendo lo que hay hoy en día, cojan y digan, pues si no derivas a especialistas o te pongan una X de derivaciones, por decirlo de alguna manera, pues te vamos a incentivar, ¿no? O con días de fiestas, o con vacaciones, o con económicamente, o con cualquier cosa, ¿no? Con incentivos. Claro, el profesional, pues ya le están diciendo prácticamente de que no derive a, a varias áreas, ¿no? Como puede ser un digestólogo en este caso o un nutricionista. Entonces, el médico de cabecera, si hace menos derivaciones, pues se va llevando incentivos. Entonces, es absurdo porque ¿dónde está el juramento? Es absurdo porque ¿dónde está nuestra sanidad? Es absurdo porque ¿dónde están nuestros derechos? Y basta ya porque es simplemente y llanamente es nuestra salud. Es Pero así. es que directamente, o sea, me parece increíble lo que está contando Virgi. Virgi, adelante.
yo tenía una alarma, por así llamarlo, en la seguridad social. Cuando metían mis datos ponía en rojito, porque yo lo he visto más de una vez, atención, ausentismo. Y era porque yo tenía muchas bajas y muchas de horas médicas y faltas porque yo no me encuentro bien para trabajar. No es que no quiera trabajar, es que yo no estoy para trabajar. Estás diciendo que has visto un ordenador en el cual Sí, tu historial tiene números rojos, no como los del banco, pero en este caso son saltos de alarma eh, para que... sí, ¿Y te bloquearon las bajas o alguna cosa? sí, sí, sí. Se negaron a darme justificantes médicos. Sí, pero una cosa es la justificación médica, ¿no? Pero otra es ya directamente el tema de No un me bloqueo. daba papel el médico. El médico no me daba ningún papel. Y al no darme ningún papel, yo no tenía justificado el momento, ni el día, ni nada. Entonces, al acumularlo en 3 ocasiones, es falta grave con despido procedente. Ya, pero es que el médico debería de hacer algo, porque su labor es Geray, ¿no? En este caso su labor sería atenderla y darle el justificante pertinente, ¿no? Sí, el problema es que al tener la inspección médica ya decide dar de alta, el doctor, pues la doctora de cabecera, pues se ve obligado a que no le, no le pueda hacer más partes, porque ya ha pasado el límite, esa persona por esa afectación, creo que son en 6 meses, no puede volver a coger la baja por la misma afectación y el médico de cabecera se ve obligado a prescindir y no poder hacer nada. Es decir, te dan una vez que inspección médica te dice hasta aquí, bien sabemos que sin motivo, bien sabemos que sin causa ninguna, pero ellos dicen hasta aquí, eh, automáticamente esta persona ya por ese motivo no puede coger la baja. Bien, Y incluso si en este caso se tuviera que hacer la baja por lo mismo. Ujú. Virgi, último minuto, Pero que nos vamos. a mí no es que no me dejaran solicitar una baja, a mí es que directamente me negaban la justificación de haber estado en el médico. Claro, es que Entonces, realmente es un problema bastante impresionante el tuyo con el tema de que te negaran, ¿no? Lo que es una falta justificada, una justificación que te la retiren. Pues no tenemos tiempo, chicos. Últimos segundos para decir lo que queráis. Bueno, pues yo de mi parte encantado de estar aquí nuevamente. Es un placer, como bien sabéis, como tú como Rubén, como tú, Virgi. Todo esto es una maravilla que se pueda hacer porque podamos dar un poco de ruido a cosas así, que la gente pueda estar informada, que gracias a estos temas hay mucha gente que, que se lo puede encender la chispa, ¿no? Y decir, bueno, pues si a ella le pasa, yo también puedo hacer el ruido y entre todos, pues, ¿por qué no? Parar un poco esta sanidad y estas injusticias que nos están pasando a diario, ¿no? pues yo Virgi. quería dar las gracias a vosotros dos, a punto de vista, y lo que me gustaría es eso, hacer mucho, mucho, mucho ruido, que llegue muy, muy lejos, para que gente como yo, que esté en mi circunstancia, pues si nos podemos poner en contacto, para mí sería increíble encontrar a alguien con el que tenga algo parecido a mí. Muy Y bien. nada, que gracias por todo. Pues muchísimas gracias, Virgi. Un saludo y un besazo muy fuerte. Geray, pues aquí en plato Muy bueno. te tengo. Y nosotros nos despedimos. Ya saben que cada semana tenemos nuevas historias que contarles. Y esta, pues, ha sido un historión, casi pues para escribir una novela. Nos vemos la semana que viene aquí en El Punto de Vista.